una bendición, una honra. Santo eres, Rey. Amén. Poder de alguna manera compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Ando junto a mi amada esposa, mi hermana Paola, con la cual llevamos ya 26 años de matrimonio, con dos preciosos hijos. Mi hermana Catalina, que también se casó ya hace 2 años. Ya se nos fue de la casa igual. Entonces nos queda un hijo. Está mi hermano Josué allá atrás. Amén. Que Dios le bendiga. Amén, Señor. Igual ando con un compañero de trabajo que le apreciamos mucho. Amén. ¿Ya? Amén. Y él es primera vez que existe en una iglesia evangélica. Aleluya, gloria a Dios. Amén, Señor. Para que esté clamando por él. Amén, Señor. Gloria a tu nombre, Que Padre. hace milagros. Amén. Dios que toca, que ministra. Amén. Que se mete en el corazón, tal como oraba mi hermano Miguel. Tiempo atrás, sin tener ningún mérito, Dios nos llamó, nos recogió, nos tocó, Santo eres, Rey. transformó nuestra vida. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Así que Amén. también saludamos a mi hermano Richard. Amén. Amén. A su distinguida llamada esposa, la Amén. hermana Yanka. Amén. Amén. Y a su suegra, a su mamita. Aleluya. Que Dios le bendiga. Amén. Busque la palabra del Señor en el libro de Mateo, hermano. Que tiene Biblia, libro de Mateo, Nuevo Testamento. Que Dios le bendiga, hermano. Ya estamos bastante nerviosos. Ayuda a tu hijo, Señor, bendito Dios. Es triste lo que está ocurriendo en la nación, hermano. Amén, Hace amén. 3 o 2 días atrás se reafirmó tristemente algo que ya se venía gestando hace un buen rato Así es, Señor. Santo eres, Señor. y que posiblemente es bíblico que se pueda gestar y legalizar en esta nación. Así es, Señor. Después entonces que creemos que tras la legalización de toda esta corrupción moral, es evidente que Dios tendrá que colocar su mano, hermano. Amén, Señor. Y tristemente lo decimos porque nos tocó nacer en un tiempo o ejercer el Evangelio en un tiempo que es profético, que es complicado, que prácticamente ya no se puede hacer culto, no se puede salir a la calle a predicar, hay una cantidad de normas que nos apretan, que nos encajonan, gloria al Señor. Pero también creo que Dios levantará predicadores, que Dios levantará muchachos, jóvenes, adultos, Dios volverá a colocar esa valentía, Amén. gloria al Señor, que en algún momento estaba, para poder seguir predicando el Evangelio en este tiempo final ya. Ayúdanos, Que Dios le Señor. bendiga. Amén. Mateo capítulo 24, verso 37, es una palabra muy conocida, muy predicada. Y que Dios, bueno, rato ya que venimos mirando todo lo que está ocurriendo, entonces es más para que usted se dé cuenta del tiempo que estamos viviendo. Siempre tenemos temas sobre el carácter, pero esta palabra igual está en la Biblia. Y hay que predicarla más que nunca en estos tiempos. Señor, a medida que la encuentre, se coloca sobre sus pies. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Mateo capítulo 24, verso 37. Amén. Y le damos lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia dice: Amén. Amén. más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo,
el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Amén. Por esa palabra leída, demos toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Cristo vive. Amén. Hay otro evangelio en el libro de Lucas, que Lucas, como lo escuchaba el otro día cuando pudimos escuchar a nuestro hermano Richard, también lo decía, Lucas no fue un apóstol, tampoco fue, se podría decir que fue un discípulo porque estuvo al lado de Pablo. Pablo decía de él el médico amado, pero Lucas era un historiador, un recopilador de información. Entonces, Lucas también escribe, bendito sea el Señor, con respecto a esto mismo. La venida inesperada del Señor. Explica también Lucas cómo estaba la gente en aquel momento. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Me llama la atención que Mateo y también Lucas dicen que la gente en aquel tiempo, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Claro, Señor. Entonces, para poder entender de alguna manera un poquito más en profundidad, porque comparan ese tiempo al tiempo de la venida del Señor. Amén, Señor. El Señor Jesucristo, que fue el que relató esto, dice, cuando le preguntan a él en el monte de los olivos, sus discípulos, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Señor, ¿cuándo acontecerán estas cosas? Le empieza a preguntar a sus discípulos, Señor, cuando tú estés pronto a venir, ¿cómo estará la situación en el mundo? Y Jesús le comienza no a decir la hora, no a decir la fecha, no le dio un día exacto, pero sí le dio señales. Amén. Señor, ayúdanos, Señales Padre. claras que marcarán el retorno, el regreso del Señor por su iglesia. Entonces le dice, será como en los días de Noé. Entonces uno tiene que ver cómo era la vida que se vivía en aquel tiempo. ¿Por qué el Señor lo compara a este tiempo? Si lo dijo hace más de 2000 años. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, O sea, estamos prácticamente ya a puertas de que ocurra algo que, gloria al Señor, impactará a la humanidad entera. Ayúdanos, Señor. La iglesia desaparecerá. Ayúdanos, Los creyentes en Cristo, gloria al Señor, que creemos en lo que está escrito en la Biblia, cuando habla del arrebatamiento, desaparecerá la iglesia. Amén, así es. Señor. Y ahí comenzará un periodo terrible llamado la tribulación o la gran tribulación. Ayúdanos, Señor. Bendito Dios. Entonces, gloria al Señor, quiero indagar un poco cómo era la gente, qué se vivía, qué se practicaba, qué es lo que comían, qué es lo que bebían, qué es lo que hacían. Cristo vive. Amén, Señor. Entonces, gloria al Señor, el libro de Génesis relata la historia de antes del diluvio. Génesis capítulo 6, si quiere lo busca, lo leo o solamente nos oye. Génesis capítulo 6 dice que la maldad era mucha en la tierra. Amén, Señor. Bendito sea el Señor, vamos a ir a la Biblia mejor, ya que hay dos Biblias, ¿cómo no vamos a leer la Biblia? Ayúdanos, Señor. Bendito Amén. Dios. Que yo sé que el hermano Richard aquí también le dice a la hermana hay que leer la Biblia, que este es el Evangelio, la Biblia. Que en otros lugares tristemente dicen, no, ¿para qué tanta letra? ¿Para qué tanta Biblia? Ayúdanos, Padre ¿Para qué celestial. tanto conocimiento? Ayúdanos, Señor. Cristo vive. Amén. Capítulo 6 de Génesis dice, aconteció que cuando, gloria al Señor, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Padre. ¿Lo está leyendo, no es cierto? Amén. Y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren mi hermano, cómo estaba la característica que marcaba en aquel momento la humanidad de aquel entonces, cómo era la gente. Dice que gloria al Señor, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón. Los médicos de estos serios, hermano, dicen que en el cerebro hay un tipo de células que solamente están en el cerebro, pero ahora han descubierto que también están en el corazón, las neuronas. Por eso me llama la atención porque Dios, a través de la Escritura, da a entender que del corazón salen pensamientos, hermano. Porque también hay neuronas en el corazón. Amén. Cristo vive. Amén. Y que todo designio, o sea, prácticamente estaban pensando en hacer lo malo a cada rato. Bendito sea el nombre santo del Señor. ¿Y qué pasó con Dios? Dice la Escritura, Génesis capítulo 6, verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Mire Dios, al mirar la humanidad que él había creado. Porque Dios cuando creó al hombre lo creó perfecto. Amén. Amén. Pero el hombre en su necedad, en querer hacer lo que le placía, en querer hacer lo que ellos querían, y al escuchar, gloria al Señor, la voz de el archienemigo de Dios, se corrompieron. Y gloria al Señor. ¿Y qué es lo que hace Dios? Se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y qué dice? Y le dolió en su corazón. Mire mi hermano, mi hermana, lo que uno puede causarle a Dios. Yo sé que Dios seguirá siendo Dios. Si yo hago lo que quiero, Él seguirá siendo Dios. Pero Dios, dice la Escritura, que cuando ve una humanidad perdida, se le duele el corazón a Dios. Bendito sea el Señor. Amén, Señor. Cristo vive. Amén. Señor. Bendito sea el Señor. Santo Dice eres, Rey. el libro de Génesis, se arrepintió Jehová y le dolió en su corazón. Hay otras versiones que dicen, le pesó, se lamentó Dios se sintió, mire, Dios hermano, como que tiene una emoción cuando ve a su creación, a sus hijos, que hacen lo correcto, hermano. Cuando el hombre de Dios, el que se arrepiente, comienza e intenta hacer la voluntad de Dios, oiga, eso agrada a Dios. Sí, Señor. Pero cuando el hombre, el ser humano, en su necedad, en su porfía, en su rebeldía, hermano, se despega de Dios, Dios también, hermano, Dios se duele. Ayúdanos, Señor, bendito Dios. ¿Por qué se duele Dios? Porque el hombre, el ser humano, hombre o mujer, es creado a imagen conforme a la semejanza del Dios del cielo, hermano. Aleluya. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué le pasa a Dios, hermano? Dios se indignó, Dios sintió tristeza. Gloria al Señor. Dios se sintió herido al ver la actitud del hombre. Y no era un grupito, hermano, era toda la humanidad. De ese tiempo actual no era un grupo de 20, no era un grupo de 500, era toda la humanidad, hermano. Toda la humanidad estaba ahí, gloria al Señor, en su necedad, llenos de pecado, llenos de rebeldía, llenos de maldad, llenos de arrogancia, llenos de soberbia, Ayúdanos, Señor, Ayuda a bendito los Dios. padres llenos de celestiales. orgullo. Oh, Padre Santo, eres tú. Bendito sea el nombre santo del Señor. Rey de la gloria. Entonces, hay una versión que me llama la atención, que dice, esta versión dice que Dios se dolió su corazón, pero hay una versión que dice que Dios se irritó. Porque esto es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se irrita, se enoja, se molesta. Cuando ve la conducta negativa del hombre. Entonces yo me pregunto, ¿qué pensará Dios de esta nación?
avergonzará a Dios de esta humanidad, hermano. Bendito sea el nombre santo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Dios? Que Dios puede sentir, que Dios tiene sentimiento, hermano. Sí, Señor, amén. ¿Me entiendes? Entonces, Dios en algún momento se emociona al ver la conducta, gloria al Señor, de sus hijos que intentan hacer su voluntad. Gloria al Señor. Pero cuando el hombre en su necedad no quiere buscar a Dios, no tiene en su noticia a Dios, no le interesan las cosas de Dios. ¿Saben lo que le pasa a Dios? Dios se irrita. Dios se decepciona. Bendito sea el nombre santo del Señor. Y cuando Dios se decepciona, cuando entendemos que Dios, iglesia, Dios tiene sentimiento, entonces Dios también tiene reacciones. Y la reacción de Dios para la humanidad siempre ha sido una reacción de clemencia, de misericordia, de bondad. Porque la Biblia dice que Dios se duele del castigo, que se agrada de hacer misericordia. Tú eres, Señor. Pero cuando el hombre, en su constante afán de alejarse de Dios, Ayúdanos, Señor. gloria al Señor, Amén. Dios cambia su actitud de misericordia y de clemencia en una actitud de juicio. Ayúdanos, Señor. Y eso fue lo que ocurrió en los días de Noé. Cuando Dios vio la maldad de los hombres. Así es, Señor. Cuando Dios vio que la humanidad entera, hermano, se había desviado de Él. Ayúdanos, Ayúdanos, Señor. Señor. Se irritó, se sintió, se lamentó. Bendito Padre amado. Cristo vive. Amén, Señor. ¿Y qué hace Dios? Génesis capítulo 6, verso 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así es, Señor. Sí, Señor, ayúdanos, Padre. Aquí no dice que alguno, dice toda carne. Está hablando de la raza humana. Todos se habían corrompido, hermano. Misericordia, Padre, que pedimos. Bendito sea el nombre santo del Señor. Amén, Señor. La Torá, la que usan los judíos, dice, Dios miró la tierra, el mismo verso, el mismo capítulo 6, verso 12, dice, Dios miró la tierra y aquí estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Entonces yo me voy dando cuenta que practicaban, que lo que hacían. La gente sí tenía maldad en su corazón, pero también habían vicios. Es lo más evidente que practicaran la drogadicción. La tierra estaba llena de vicios, estaba viciada. ¿Y qué es lo que veo yo hoy día? Que los políticos corruptos que tenemos en esta nación están diciendo hay que legalizar la marihuana. Cristo vive. Amén. Todos los que venimos de ese submundo terrible de las drogas sabemos que la marihuana es un paso para fumar marciano y después los pipazos. ¿O no? Ahí nos rescató el Señor. Ahí, amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre. Entonces vemos que había una conducta viciosa, gente corrompida. Gloria al Señor. Ayúdanos, Padre amado. Hay una versión, palabra de Dios para todos, dice, cuando Dios vio la tierra estaba arruinada, porque todo ser humano llevaba una vida corrupta, el mismo verso. Entonces yo veo a la gente, cómo era la gente de aquel tiempo. ¿Por qué Dios envió juicio? Gloria al Señor. Señor. Gloria a tu nombre, Padre celestial. Biblia de la América, el mismo capítulo, el mismo verso dice, Dios al ver tanta corrupción en la tierra, vio mucha perversión en la gente. Y aquí es lo que vemos, hermano. Usted prenda la tele. Vea las comedias que dan en la noche. Es que está de moda el lesbianismo ahora. Salen todas esas actrices que muchas de ellas quieren ser diputadas y concejales.
Gloria al Señor. Ayuda a los padres. Besándose unas con otras. Hoy día ya no hay parámetros en la televisión chilena. Ayúdanos, Señor. ¿Para qué hablan del cable? Y nosotros como padres a veces, no, si pongámosle tele al nene ahí en el segundo piso. Póngale cable, póngale internet. Aleluya, ayúdanos. Y después dice, ¿por qué me salió tan malo mi hijo? Bendito Padre. Estamos viendo cómo están las cosas. Aquí decía el texto que leíamos en Mateo. En aquel tiempo no entendieron, hermano. Viendo lo que ocurría. Y hoy día pasa lo mismo. Misericordia, Señor. Hoy día la gente no entiende. Usted le dice, le habla, le explica, no entiende. Sí, amén. Sí, papito, gloria a Dios. Bendito sea el nombre santo del Señor. Ayuda a los Padres Santos. Somos débiles. Bendito Dios. Cristo vive. Amén. Amén, gloria a Dios. Génesis capítulo 6, verso 11, la versión Septuaginta dice que la tierra estaba llena de violencia y que toda la tierra se había llenado de iniquidad. Iniquidad quiere decir que era una maldad sobre maldad. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Amén, Señor. Entonces, ¿qué es lo que veo? En una perspectiva, ¿cómo era la gente o la generación antes del diluvio? Estaban llenos de violencia, gente corrupta, gente llena de iniquidad, llena de vicio. ¿Y qué es lo que ve usted hoy día? Usted sale por aquí, para allá, no sé, caminando. ¿Qué es lo que ve a la vuelta? Se lo digo así y a algunos les molesta esto. Ayúdanos, Señor. Cada día nuestras poblaciones se llenan de traficantes, hermano. Amén, gloria a Dios. Dios. Sí, Yo he visto traficantes danzando dentro de la iglesia. Santo, sí, es verdad. Que le ponen bueno hasta ahora en lengua, después van a la casa y siguen vendiendo pasta base. Ayuda a los Padres Santos. Señor, aleluya. Ayúdanos, Rey. Así es, Señor. Y usted habla estos temas en la iglesia y el pastor le dice, oh, no hable tan fuerte que se me dan los clientes. Son los que más aportan, los que más diezman. Así es, Señor. Sí, Señor. Habla. Habla a tu pueblo, Padre. Mi alma te alaba. Aleluya. Callen ese loco, callen ese predicador, no le den más púlpito. Así es, Señor. Ayuda a los padres. Háblale a tu pueblo, Señor. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Amén. Lucas, capítulo 17, verso 26, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, si no es malo comer, pero la glotonería, Amén, Señor. ¿sí o no? Amén, gloria a Somos Dios. re buenos para el pan. Chile es el segundo o tercer país en el mundo que come más pan, hermano. Y cuando dan los 10%, ¿usted ha visto el humo, pues, hermano? Todo haciendo asado. ¿O no? Santo eres, Señor. Cuando juega la selección chilena, vamos a comprar carne. Amén. Así es, Señor. Pasado para los ídolos. Amén, Señor. ¿Sí o no? Ayuda a los padres. Amén, Señor. Ayúdanos, Oiga, Señor. si lo que pasó antes está ocurriendo hoy y lo estamos viendo. Sí, Señor. Amén. Así es, Padre. Ya ves, igual como los días de Noé, estamos sin entendimiento. Ayúdanos, Señor, bendito Dios. Bebían, aquí no está hablando de beber agua, está hablando de que habían borrachera. Que el alcohol hacía nata en aquel tiempo. Así es, Señor. Yo hoy día hablaba con los compañeros de trabajo que está bien, yo sé que la enfermedad del coronavirus o el COVID-19 es real. Pero si usted va a las estadísticas, muere más gente por causa del alcoholismo. Así es. Sí, es verdad. Sí, amén, Señor. Y dale con comprar alcohol. Mi alma te alaba. Amén, Señor. Se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, ¿cómo era la gente? Glotona, buena para la fiesta, buena para las jaranas. Aleluya. Ayuda. Voy a decir algo y quizás a algunos se moleste, pero hasta en la iglesia le gustan las jaranas a algunos. Que le ponen esa música esa que tiene ritmo de cumbia. Amén.
Pero en la alabanza, en esa que está en la escritura, Amén. esa que dice salmo, cántico e himnos espirituales. Amén. Porque hoy día hay de todo, hasta Lucho Barrio cristiano tenemos. ¿O no? Señor. Usted va a los ministerios cuando se hacen las confraternidades. Y ahí sale la banda, ahí salen los artistas. Sí, amén. Y le ponen la cumbia cristiana. Bendito. Sí, amén. Fiesta en la iglesia. ¿Qué quiere la iglesia? Diversión. Sí, ¿Qué amén. quiere la gente? Diversión. Es verdad, amén. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Señor, El amén. anhelo por lo material, el anhelo por lo efímero, hermano. Si está bien, yo tengo anhelos, tengo proyectos, pero por sobre esos anhelos, por sobre esos proyectos, mi corazón, mi anhelo especial es que Cristo venga. Amén. Dios. Sí, hermano, sí. Todo esto va a pasar, todas estas cosas van a quedar, lo material va a quedar aquí, hermano. El Sí, Señor. está bueno tener anhelo, está bien. Bendito Dios. Pero hoy día están por sobre las cosas de Dios los anhelos personales, lo material. Bendito sea el Señor lo que no dura, lo pasajero. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto, hermano? El rechazo. El rechazo de Dios. El rechazo, gloria al Señor, de que Cristo aparezca. Sí, amén. Como salía por ahí uno, ¿cómo se llama? Dante Gebel. Oye, no quiero que venga todavía Cristo, decía. Bendito Dios. Y Ayúdalo. la Biblia cuando termina el canon sagrado, cuando habla Juan inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice, ciertamente vengo en breve, ¿cómo responde la iglesia? Sí, amén, ven Señor Jesús. La iglesia tiene que anhelar que Cristo venga, tiene que orar por la redención. Amén, gloria a La Dios. naturaleza misma dice, gime por la redención. Esos ruidos que escuchan las trompetas, no sé qué hablan los científicos, es la naturaleza misma que está gimiendo. Aleluya, amén. Santo eres, Señor. Bendito sea el nombre santo del Señor. Amén, Señor. Aleluya. La gente, gloria al Señor, tiene una conducta perversa, hermano. Es verdad. Es como lo decíamos antes, vacilemos, tomemos, si de esta vida no hay otra. Sí, amén. Así está la gente, en general. Amén. Amén. Sí, Señor. Bendito sea el nombre santo del Señor. Amén, Señor. Cristo vive. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Como decía el antiguo predicador, estamos en una sociedad de gozadores. Bendito sea el nombre santo del Señor. La gente está llena de violencia, hermano. ¿Qué es lo que quiere la gente? El placer, el deleite. Bendito sea el Señor. La vida del ser humano en los días que vivimos y en los días de Noé no valía nada, hermano. Era mirar en poco la vida del ser humano, los asesinatos sin pudor ni remordimiento. Si vivían ayer, se viven hoy. Amén. Oiga, se lo digo así. Hoy, tristemente, no es que no esté de acuerdo que ingresen extranjeros al país, han ingresado muchos. Pero hoy día han ingresado unos que no vienen a aportar al país, vienen a destruir, a traficar. Han llegado sicarios, 50 lucas. Ayúdalo, O sea, la Padre. vida de la persona no vale nada. Ayúdalo, Señor. Pasaba antes, pasa hoy. Bendito sea el nombre santo del Señor. Los secuestros, los asaltos, los robos, la delincuencia, el terrorismo. Los jóvenes, los adolescentes que no obedecen a los padres, hermano, la desobediencia. Es una cosa terrible lo que estamos viviendo. Así es, Señor. Yo lo puedo ver aquí. Yo no sé cuántos tienen hijos. Ayúdalo, Señor. La Amén. iglesia, Así es mi están ni Dios. ahí con la iglesia los hijos. Así es, Señor. Vienen obligados. Santo eres, Señor. Está muy fuerte, ¿no? Señor. Aleluya. Háblale a tu pueblo, Señor. Ayúdalo, Señor. Bendito sea el Señor. Háblalo, Rey. Las noticias hablan de femicidio, parricidio. Hace tiempo atrás una señora mató al esposo y lo tenía en un fondo, hermano, todo descuartizado. Lo estaba cociendo para dárselo a los perros. Aleluya. Así Santo está la eres, humanidad. Señor. Así está la cosa.
Los abortos, ¿para qué hablar de los abortos? ¿Sabe cuántos abortos hay al año en el mundo entero? Más de 85 millones de abortos. Más del 80% de la población mundial, hablando de los países, han legalizado el aborto. Y como dice y grita a través de la escritura el libro de Job, capítulo 10, versículo 19, fuera como que si nunca hubiese existido, llevado del vientre a la sepultura. Sí, amén. Santo eres, Señor. Y todo lo malo se está legalizando, hermano. Y yo vi las noticias ayer o antes de ayer y salía el máximo representante de la nación chilena diciendo: en Chile se va a legalizar el matrimonio igualitario. Amén, gloria al Señor. ¿Y la iglesia? Por eso yo me pregunto, hermano, y quizás salga ahí, no sé, yo lo estoy grabando, pero me llama la atención por qué los hermanos quieren ser políticos. Lo más evidente es que lleguen ahí y se corrompan. Sí, Señor. Si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ayúdanos, Padre, amén. ¿No, no? Bendito sea el nombre santo del Señor. Santo eres, Mi Señor. alma amén. te alaba. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que vemos? Que las autoridades son incapaces, no tienen la capacidad, hermano, de detener toda la delincuencia, todo lo que está ocurriendo. Así es, Señor. Bendito sea el nombre santo del Señor. Vemos la delincuencia organizada, las cárceles ya no dan abasto, hermano. Amén, alma te alaba. No cae más gente, Señor. No dan abasto, hermano. Mire, con respecto a la homosexualidad, hasta en la cárcel está metido eso con fuerza. Yo lo vi en un reportaje, en un video circulando en internet. Cuando muestran que las cárceles está bien, yo creo que Dios también se mueve, Dios también de ahí, de ese lugar, saca hombres de Dios. Amén, amén. Señor. Que le Pero, habla, por ejemplo, en Señor. la penitenciaría había un homosexual que quería ser mujer. Iba donde estaban los hermanos. Sí, amén. Y el encargado del lugar donde se hacían los cultos le dijo al homosexual: para poder ingresar allá tenés que ponerte una falda. Ayúdanos, Señor. Sobre internet. Sí, amén. Y entra el homosexual disfrazado de Dorca, Sí, amén. con un pandero. Sí. Ayúdanos, Y los Señor. hermanos, esos que danzan ya en las lenguas. ¿Para qué vamos a hablar más? Ayúdanos, Señor. Háblale a tu pueblo, Padre. Frita. Amén, sí, Señor. Pollo rostizado. Ayúdanos, Y la cosa Señor. está terrible. Aleluya, Padre amado. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Señor, bendito Dios. Bendito sea el Señor. Santo Amén. eres, Entonces, ¿qué es Padre. lo que se ve? La Oh, inmoralidad Señor. sexual, el desenfreno moral, Sí, amén. toda clase de drogas, de vicio, el incremento de la homosexualidad, el lesbianismo, las drogas, el alcoholismo. Eso ocurría en los días de Noé. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. en El día. Señor. Amén. Háblale a tu pueblo, Rey. Es lo mismo, hermano. Amén. Bendito sea el nombre santo del Señor. Entonces